El futuro de las pensiones en España es un tema que genera muchísima ansiedad. Seguro que lo hemos oído 1000 veces. Colapso, insostenibilidad, que no habrá dinero, pero ¿y si esa fuera solo una parte de la historia? ¿Y si hubiera otra narrativa que dice que el verdadero peligro no es el que nos están contando? En este debate hay dos versiones completamente enfrentadas, y lo que se decida va a afectar a millones de personas. La primera, la que todos conocemos, un sistema que se hunde por el peso de la demografía. La segunda, un supuesto plan para desacreditarlo y así abrir la puerta a los fondos privados. Vamos a empezar por el relato que seguramente nos suena a todos. Es el que podríamos llamar el relato catastrofista. Ese mensaje que se oye en tertulias, que se lee en titulares y que básicamente asegura que el sistema público de pensiones, tal y como lo conocemos, tiene los días contados. Pero claro, frente a esa narrativa del miedo, ha surgido una resistencia de lo más inesperada. Son los propios pensionistas, muchos de ellos herederos del espíritu del 15M, los que han decidido pasar a la acción y salir a la calle a decir que la historia no es esa. Y en el centro de toda esta lucha está COESPE, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Ojo, que no hablamos de un lobby ni de un partido político. Es un movimiento ciudadano que se ha convertido en la voz principal de este contraargumento, llevando su mensaje por las calles de todo el país. Bien, para entender su argumento, lo primero es analizar la pieza central de esa narrativa del colapso, la famosa y supuesta bomba demográfica. La idea es muy simple y vamos, la hemos oído hasta la saciedad. La población envejece, cada vez hay más jubilados a los que pagar y menos trabajadores jóvenes cotizando para sostenerlo todo. Las cuentas, supuestamente, no salen. Esta es la piedra angular de todo el discurso del miedo. Pero es que aquí es donde la historia empieza a dar un giro interesante. Porque mientras se habla de crisis demográfica, la realidad es que España acaba de alcanzar un récord histórico de gente cotizando a la seguridad social, más de 21 millones de personas. Los defensores del sistema público dicen que no es solo una cuestión de cuánta gente trabaja, sino también de cuánto se produce y se recauda. Y de hecho tienen un aliado bastante potente, la AIREF, que es la Autoridad Fiscal Independiente de España, y en sus proyecciones ha llegado a validar la sostenibilidad del sistema para las próximas décadas. Entonces, claro, si hay un número récord de trabajadores cotizando, esto nos lleva a una pregunta que es casi obligatoria, una pregunta que está en el centro de este misterio financiero. Aquí está la gran contradicción. Con ingresos récord en la caja de la Seguridad Social, ¿cómo es posible que al mismo tiempo se hable de quiebra? Bueno, pues la respuesta de los activistas apunta a una gestión, como mínimo, bastante cuestionable de esos fondos. La clave de todo esto, según ellos, está en un concepto que hay que entender bien, los llamados gastos impropios. Básicamente se refieren a que el dinero de la hucha de las pensiones, que legalmente es de los trabajadores, se ha estado utilizando para pagar otras cosas que no tenían nada que ver con las pensiones contributivas. ¿Y de qué hablamos? Pues de cosas como ayudas a empresas para que contraten, de los complementos a las pensiones más bajas o incluso de las prestaciones de maternidad y paternidad. Gastos que, según los activistas, tendrían que haber salido de los presupuestos generales del Estado, no de la caja que pagan los trabajadores para sus futuras jubilaciones. Y ojo, que no hablamos de 4 duros. Es que el mismísimo Tribunal de Cuentas de España llegó a cifrar en más de 103.000 millones de euros el dinero que se desvió de la seguridad social para estos fines. Una cifra que, claro, cambiaría por completo la foto de esa supuesta quiebra. Ante una cifra como esa, y con la sospecha de una mala gestión sobre la mesa, la exigencia de los pensionistas es clara, lógica y, la verdad, bastante contundente. Su lucha consiguió algo que parecía imposible, que se aprobara una ley en 2021 para auditar las cuentas de la Seguridad Social y aclarar de una vez por todas qué ha pasado con ese dinero. ¿El problema? Pues que han pasado los años y la ley sigue guardada en un cajón. Por eso la presión vuelve a la calle. Así que la campaña por la transparencia es una batalla que se libra en dos frentes, en las calles, con manifestaciones, y también en el mundo digital, con recogidas de firmas online. Todo con un único objetivo, que el gobierno cumpla una ley que ya está aprobada. Porque en el fondo, todo este debate sobre números, auditorías y gastos es en realidad la punta del iceberg. Debajo de todo esto hay una batalla mucho más profunda, una batalla ideológica sobre qué significa jubilarse en el siglo XXI. Aquí vemos el corazón del conflicto. A un lado el sistema público, un pacto de solidaridad colectiva, donde los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los jubilados de hoy y que se entiende como un derecho social. Y al otro lado, el modelo privado, un sistema de ahorro individual, donde la jubilación depende de lo que cada uno invierta en los mercados financieros, convirtiéndose en un producto con riesgo.
Para quienes lo defienden, el sistema público es muchísimo más que un cheque a final de mes. Es el pilar fundamental del estado del bienestar, una herramienta que redistribuye la riqueza y que garantiza una vejez digna para todo el mundo, cohesionando la sociedad. Entonces, ¿cuál sería el objetivo final de crear esta narrativa de crisis? Pues según los activistas, la respuesta es muy simple: la privatización. Se busca generar desconfianza para que la gente mueva su dinero a planes privados. Un mercado, por cierto, que mueve cientos de miles de millones de euros al año y que es un pastel muy goloso para los intereses de la banca. Al final, todo se reduce a esta pregunta, que es la pregunta fundamental. ¿Consideramos que una jubilación digna es un derecho social que debemos proteger colectivamente? ¿O es una responsabilidad individual que depende de la capacidad de ahorro y de la suerte que se tenga en el mercado? La respuesta que se dé a esta pregunta no solo va a definir el futuro de las pensiones, sino el tipo de sociedad que seremos.